Hemos estado en estas últimas semanas hablando de la carta a los Colosenses. Hemos comenzado y hemos visto que Pablo hasta este momento nos ha estado hablando, primero comenzó saludando a la iglesia en una forma muy particular, como solamente el apóstol lo podía hacer. Luego hace una oración por esta iglesia de Colosa, ¿recuerdas? Por sabiduría e inteligencia espiritual. Luego hace una disertación magnífica de el único camino a la reconciliación es a través de Cristo y su muerte expiatoria. Y recordemos también qué es esta iglesia, cómo es esta iglesia de Colosa, ¿no? Pablo establece la iglesia en Efeso y durante su segundo viaje misionero, y mientras esto sucede, surge una preocupación en él, estando en cárcel, ¿sí?, de lo que está ocurriendo en esta iglesia en Colosa. Colosa, lo habíamos dicho al inicio, fue una ciudad muy pujante, muy creciente, en gran desarrollo, pero a fines de su tiempo comienza a menguar mucho, comienza a quedarse atrás, sobre todo si la comparamos con los pueblos cercanos que estaban ahí, como por ejemplo Laodicea o Hierápolis. Comienza a quedarse muy hacia atrás, y esto permite que comience a aparecer falsas enseñanzas en medio de la nueva iglesia que está levantándose en Colosas, sobre todo el gnosticismo, que es un grupo de personas que están hablando de ciertos poderes dentro de la iglesia, ciertos moveres dentro de la iglesia, pero sobre todo están negando la humanidad, no la deidad, sino la humanidad de Cristo. ¿Ya? Y entonces esto hace que Pablo sienta mucha preocupación, y sin conocer esta iglesia, sin haberla fundado él, pero conociendo a quien sí lo hizo, que era Epafras o Epafrodito en otras versiones, envía esta carta, hace llegar esta carta a la iglesia. Y obviamente después de haber dado esa introducción que él da, de la cual hablábamos hace un momento, es tiempo de que él se presente. Recuerda, o sea, es una iglesia que él no ha visitado. O sea, no es que, sí, el hermano siempre viene y predica aquí. No, Pablo no había llegado probablemente a este lugar, no había visitado, no ha fundado. Probablemente mucha de la gente de ahí no lo conoce. Entonces, al enviar su carta, él necesita dar una cierta referencia de quién es él. Necesita indicar quién es él. Este es el caso que vamos a ver desde el versículo 24 al 29 del capítulo 1. Lo voy a leer en completo y luego lo vamos contextualizando. Comienza diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo comienza esta presentación de sí mismo con esta palabra ahora. Pero este ahora no es una palabra temporal, sino es una palabra que hace referencia a todo lo que vengo diciendo. Vamos a apagar el micrófono mejor, ¿ya? Como es la segunda, ya puedo hacer la capela, no me desgasto la voz, ¿sí?
Ok. Pablo lo que está diciendo es, en base a lo que hemos venido hablando, en base a lo que hemos venido diciendo de quién es Jesús, tengo que decir esto con respecto a mí. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Son dos palabras que generalmente no las llevaríamos juntas, ¿no? Gozo y padecimiento parece muy contradictorio. Yo no me gozo cuando padezco. Yo más bien cuando padezco me entristezco, me lleno de aflicción, pero no necesariamente me gozo. Pero Pablo nos está enseñando algo majestuoso. Él está diciendo, yo me gozo en medio de la aflicción, pero da la causa, por vosotros. Está dando una razón de por qué pasa esto. No está diciendo yo me gozo cuando tengo hambre, yo me gozo ahora que estoy en la cárcel, yo me gozo ahora que estoy sufriendo. No, él está diciendo yo me gozo porque si estoy pasando todo esto es por llevarles a ustedes el evangelio. Y eso es grandioso, eso es poderoso. Eso nos debe llevar a nosotros a pensar en cuánto padecimiento estamos viviendo nosotros por Cristo. Porque esta carta podría parecer, sí, esta porción que Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles, probablemente tiene que ver con los pastores, tiene que ver con los líderes, tiene que ver con los diáconos. No, tiene que ver con los ministros de Dios. Y déjame decirte algo que muy probablemente no todos lo entendemos, es que todos hemos sido llamados a ser ministros de Dios. Todo aquel que ha sido comprado a precio de sangre, todo aquel que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha obrado en el entendimiento de la persona para llevarte al arrepentimiento y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, se convierte en un ministro de Dios. En la primera reunión les decía, la diferencia es que nosotros podemos escoger ser buenos ministros de Dios o ser malos ministros de Dios. Pero de que somos ministros de Dios, todos somos ministros de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir ministro? Ministro quiere decir siervo, quiere decir servidor. Todos estamos llamados a ser servidores de Dios. Y en ese servicio Pablo dice, yo me gozo en medio de la aflicción que tengo de ser un ministro de Dios. Porque por esos sufrimientos que estoy pasando, el evangelio está llegando hacia ustedes. Esa es la presentación que les está dando a los colosenses. Les está diciendo esto que está pasando. Yo no soy cualquiera que escribe una carta a ustedes. Yo soy alguien que está pagando el precio del evangelio para que el evangelio también llegue a ustedes. Y lo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones por su cuerpo que es la iglesia. En el Instituto Ministerial nosotros enfatizamos mucho esto, que es muy importante el contexto y lo que dice el texto, no lo que yo quiero hacerle decir. Pero también, así como es importante aquello, es muy importante lo que no dice. Y aquí hay una situación que nos puede llevar a una mala interpretación. Hay aquellos que dicen, mira, todavía hay que sufrir las aflicciones de Cristo. Y entonces, por ejemplo, los romanistas muchas veces hablan de los estigmas. Esa gente que les sangra las manos, que les sangra los pies, que sufre y dicen, no, es que ellos están completando los padecimientos de Cristo. No hay nada más blasfemo que aquello, porque la obra de Cristo en la cruz es completa. Él nos vino a salvar y lo hizo completo en la cruz, al punto que sus palabras fueron, todo está hecho. Nada queda por hacer. En cuanto a lo que tiene que ver a la restauración, al perdón de los pecados, a la restitución, todo está hecho. Y eso es magnífico. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de las aflicciones que faltan? Que si tú lo ves tal vez en versiones más nuevas, como la NBI o Dios habla hoy, no lo dice de esa manera. La Reina Valera sí presta un poquito a esa interpretación errónea, pero sería una interpretación errónea, porque propiamente lo que está diciendo lo aclara y lo contextualiza por su cuerpo que es la iglesia. O sea, estos sufrimientos que él está teniendo no es para completar la salvación de Cristo, es este sufrimiento que conlleva lo que veníamos hablando, justamente de llevar el evangelio. La iglesia no es perfecta.
Porque la iglesia eres tú y yo, hermanos queridos. ¿Y quién de nosotros es perfecto? ¿Y en medio de nosotros acaso no hay sufrimiento? En medio de nosotros, en el servirnos como hermanos, ¿acaso no hay aflicciones? Si alguien te llama y te dice, ve hermano, necesito que ore por mí, puede visitarme, puede acompañarme en esto, y tú justo estabas yéndote a acostar a ver una película. Ay, estos hermanos tanto que molestan. ¿Sí? Claro, hay dos formas de llevar también el servicio a Dios: con gozo o como una carga. Pero el servicio tiene un precio. El ser llamados a ser ministros de Dios tiene un precio, queridos hermanos. No es que ven a Dios y todo está solucionado. Es ven a Dios, toma tu cruz y sígueme. Pero no es tu cruz en un sentido egoísta, porque Pablo lo dice: todo esto que lo sufro por ustedes. No hay egoísmo, hay un desprendimiento. ¿Por qué? Porque entiendo quién soy en Cristo y quién soy sin Cristo. Y eso es importante. Porque cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, podemos caer en el punto de comenzar a pensar de que Cristo se sacó la lotería cuando me llamó. Ay, es que yo soy muy sabio, yo soy muy inteligente. Ah, no, es que la gente a mí me sigue. No, si no estamos en una campaña política. Estamos predicando las buenas nuevas de Cristo a un mundo perdido, tal como estábamos perdidos nosotros. Entonces debo saber quién soy en Cristo. En Cristo soy un ministro de su palabra, tal como tú. Y sin Cristo no soy nada. Eso es lo que Pablo ha entendido. Eso es lo que Pablo sabe. Y eso es lo que saben todos los hombres que han sido llamados por Dios a su servicio. Moisés sabe y le dice a Dios: ¿pero por qué me llamas a mí? Si yo no soy bueno en mi hablar, hasta medio tartamudo soy. ¿Reconoces tu falencia? ¿Reconoces que tú solo no puedes? Entonces estás preparado para ser mi ministro. Ven acá. A lo largo de la Escritura vemos hombres así, vez tras vez. Hasta el mismo Pedro, en su llamado, cuando ve que Jesucristo obra en un milagro, dice: aléjate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Pedro, el apóstol Pedro. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos mejor que ellos? Somos igual de pecadores que ellos. Pero tenemos algo que ellos también tenían: un Dios grande, fuerte y poderoso, que es el que lleva nuestras vidas para que podamos obrar en gracia y en misericordia, llevando un ministerio que nos sobrepasa ampliamente, que es la predicación del Evangelio. Entonces, claro, Él está completando lo que a la iglesia le falta. No el trabajo de salvación, sino a lo que a la iglesia le falta. Porque Dios está construyendo para sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Y eso es un proceso que conlleva aflicciones. Y esas aflicciones tú y yo las compartimos, queridos hermanos, cuando estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio. El 25 dice: del cual fui hecho ministro. Es importante entender esto, porque Él no está diciendo: del cual yo un día me desperté y dije: ay, me quedé sin trabajo, la situación del país está complicada, me voy a poner una iglesia, levanto ofrenda y vivo la vida sin trabajar. Mucha gente piensa que es de hacer eso, ¿no? ¿Cuántas iglesias no tenemos por ahí predicando mentiras y falsedades porque alguien se despertó creyendo de que es nada más cuestión de autoproclamarse lo que quiera proclamarse? No, Pablo lo está dejando claro. Si soy algo, es porque Él me ha llamado a ser y porque Él me ha hecho lo que soy. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué eres tú, hermana? Como ministro y ministra de Dios, ¿qué eres tú? No te estoy llamando a que ocupemos un supercargo, pastor, profeta, maestro. No. Como ministro de Dios, ¿quién eres tú? ¿Eres un buen ministro?
Estás sirviendo a Dios en lo que quiera que te puso a hacer. Porque déjame decirte, cualquier cosa que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Él. Eso dice la palabra, ¿o no? La palabra dice que todo lo que hagamos, no dice todo lo que hagas dentro de las 4 paredes del templo. Dice todo lo que haces, hacedlo como para el Señor. Quiere decir que lo que tú estás haciendo, aunque tu trabajo sea secular, tú lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo dignificando su nombre. Lo estás haciendo de tal manera que tu trabajo se distingue, no solamente por lo bien que lo haces, sino porque lo muestra a Cristo. Porque hay cosas que tú no avanzas a hacer si Cristo no está en medio de eso. Ser honesto, no ser mentiroso, ser cumplido, son nada más ciertas cosas. Pero volviendo a este caso, como ministro del Evangelio, Pablo está diciéndolo muy claro, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros. Pablo dice, yo tengo una responsabilidad, yo no los conozco, yo no fundé esa iglesia, yo no he predicado en esa iglesia, pero yo tengo una responsabilidad con ustedes y es hablar la verdad. Y es hablar la palabra de Dios, ¿sí? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí entramos a esa dicotomía que existe en que, bueno, a veces predico con la palabra y a veces predico con mis actos. ¿Qué es más importante? ¿Cómo predico? Algunas veces ya lo hemos expuesto y la palabra de Dios cuando dice predicar se está refiriendo al acto de hablar. Entonces predicar con el ejemplo está bien expuesto, pero la verdad es que Dios nos ha llamado a predicar. No estoy diciendo que nuestro ejemplo no está bien, por supuesto que está bien. Pero no solamente puedo predicar con mi ejemplo, necesito hablarlo, necesito decirlo. Y no solamente es algo para el pastor el domingo, es para ti en tu casa, es para ti en tu trabajo, es para ti en medio de la sociedad. Porque hay una sociedad que está abandonada a la deriva y que no sabe a dónde ir, que sigue cualquier corriente y doctrina porque simplemente parece buena al oído. Pero necesita escuchar la verdad del Evangelio. Necesita escuchar aquello que dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es estas buenas nuevas, es el Evangelio. En el Antiguo Testamento, el Evangelio de Cristo estaba como tras de un velo. Siempre escuchamos eso. Es que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. A eso se refiere. No estaba claro, no había tal claridad. Era totalmente impensable, y lo va a decir Pablo un poco más adelante, era totalmente impensable para un judío pensar que la salvación, que el Dios creador de los cielos y la tierra se iba a extender hacia los pueblos gentiles. Eso era una locura. Otra de estas locuras era pensar en que el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, iba a morar en las personas. No, eso es una locura. No es asunto del tema, pero en el Nuevo Testamento hay 7 misterios que son mostrados hacia la iglesia, que no fueron mostrados en el Antiguo Testamento. Pero el principal, el clímax, el máximo, es el Evangelio, que es por fe, más nada igual salvación. Fe más nada igual a salvación. Fe en Cristo. Ojo, porque no puede ser fe en cualquier cosa. La fe en Cristo más nada igual a salvación. No es por tus obras. Pero tus obras sí son la evidencia de que eso ya ocurrió. Eso es lo que está diciendo justamente Pablo. Pablo está diciendo, estas son las credenciales visibles para todos que me permiten hablarles a ustedes de esta manera.
que me permite decirles a ustedes que solamente en Cristo está nuestra salvación. Y hay quienes pueden decir, ay, pero pastor, solo pasan predicando de lo mismo. Bueno, ¿qué quieres que predique? Si ese es el Evangelio. Si ese es el Evangelio, a eso estamos llamados a predicar. El Evangelio, las buenas nuevas, que ni tú ni yo podíamos ser salvos. Si eso no acabamos de entender, entonces seguimos dando vueltas en un mundo perdido, creyendo de que estamos siendo salvos. Y eso no está bien, hermanos. El trabajo los unos a los otros es animarnos, es llamarnos al arrepentimiento, más cuando vemos que aquel tiempo se acerca. Yo decía en la primera reunión, hay más de 60 iglesias en la ciudad de Loja. Si quieres que te prediquen otra cosa, ve, tienes toda la libertad. Pero lo que nosotros necesitamos escuchar es el Evangelio de Cristo, vez tras vez. Porque si esto entendiéramos, brincos diéramos. Pero hay muchas veces que todavía estamos dando vueltas. Porque, ¿recuerdas la oración de Pablo al inicio de esta carta? Sabiduría e inteligencia espiritual, que solamente viene de su potencia y poder en gloria. ¿Recuerdas? Si no tengo eso, no voy a avanzar a entender su evangelio. Por eso es necesario predicar el evangelio vez tras vez, vez tras vez, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, y ahora sí está hablando de tiempo, ahora sí está diciendo, este es el tiempo. Y a partir de ese tiempo, siglo I hasta hoy, siglo XXI, ha sido manifestado a sus santos. ¿Por qué no todos entienden? ¿Por qué no todos comprenden este misterio precioso de la salvación? Porque no todos son sus santos. En Salmos y en Proverbios dice a sus justos, utiliza esa palabra. Y sí, es verdad, yo creo en la predestinación. Yo creo en la predestinación porque la palabra de Dios habla de la predestinación en cuanto a ese tema. Pero es increíble como Pablo da tal claridad, porque dice, sí, yo sé que pueden estar pensando y diciendo, bueno, si estoy predestinado y si Dios ya me escogió desde antes de la fundación del mundo, si no me escogió, pues ya no tengo nada que hacer, ya estoy más perdido. Así sería. Y también podríamos pensar lo otro, si ya me escogió, aunque no quiera, yo voy a ir a Él. Pero Pablo, en la sabiduría que el Espíritu Santo le da, versículo 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos amonestando a quién? A todo hombre. No dice a los escogidos, no dice a los que me caen bien, no dice a los más guapos, a los más feos, a los chiquitos, a solo los que son bien pecadores. No, a todo hombre por igual. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En un solo versículo lo dice 3 veces. En un solo versículo. Quiere decir que esto es muy importante. A todo hombre. Vamos desglosando. Dios ha querido dar a conocer a nosotros de sus riquezas. ¿Qué tan grandes son sus riquezas? Y no me estoy refiriendo a las columnas de oro impregnadas de zafiros y diamantes y cosas y las calles de oro. No me refiero a esas riquezas, porque eso es nada comparado con el conocimiento de la gracia de Dios, lo dice su propia palabra. Entonces, este conocimiento, esta riqueza es la que damos a conocer a los hombres cada vez que hablamos
la palabra de Dios, y que la hablamos en dos aspectos. Pablo da a entender dos aspectos, uno negativo y uno negativo. ¿Qué digo? Uno negativo y uno positivo. No queriendo decir que uno es bueno y el otro es malo, sino queriendo decir que están expresados en forma negativa y positiva para un mejor entendimiento. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Es un aspecto negativo. Porque aquel que es reprendido, dice, a nadie le cae bien la reprensión, pero la reprensión a la larga produce buenos frutos. La amonestación quiere decir, tengo que hacerte ver tu pecado. Tengo que hablarte de que si tú no has hecho provisión en Cristo para tu salvación, la condenación que te espera es el lago de fuego. Ay, pastor, pero no diga eso. Mejor diga que vamos todos al cielito. Pero eso sería una farsa y eso sería una mentira. Porque va a haber condenación para aquel que ha rechazado al Salvador. Si yo no te digo que tu forma de vivir pecaminosa, si tú eres un mentiroso, si tú eres un adúltero, si tú vives en la pornografía, si tú vives con engaños, si tú vives hablando mal de tu prójimo, vas a pagarlo en el lago de fuego. Ah, pero no hay nadie perfecto. Sí, no hay nadie perfecto. Pero la palabra de Dios dice que el que practica tales cosas, y la práctica es consecutivo, es hacerlo y seguirlo haciendo aún sabiendo de que no debería. Otra cosa es cuando tú en el diario vivir haces uno de esos pecados, no lo voy a llamar falta, pecados, pero rápidamente corres a la cruz. Porque en la cruz hay perdón y arrepentimiento de pecados. Entonces, hacia eso está llamando justamente. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. Tenemos que decirle a la gente que si no cambia su forma de vivir, serán condenados. Pero ahí no hay misericordia. Claro que hay misericordia cuando dice que hay perdón. Corre a la cruz. Si tú, aunque estés asistiendo a una iglesia cristiana, no sé si es tu primera vez o llevas años, tal vez décadas en una iglesia cristiana, pero no te has arrepentido de tu pecado. Si tu forma de vivir todavía no muestra a Cristo, sino que muestra lo más puro de la esencia de quien tú eres, es necesario que te arrepientas. Porque el castigo, si no lo haces, es el fuego eterno. No el fuego por un tiempo hasta purificarte, no. Porque lo único que te purifica es la sangre del Cordero derramada en la cruz cuando tú te arrepientes. Eso quiere decir, queridos hermanos, amonestando a todo hombre. Pero también da el aspecto positivo, enseñando. Yo no veo en las Escrituras que dice acariciando. Porque la palabra de Dios no es para acariciar, pero sí es para enseñar. Sí es para redarguir e instruir en justicia. Y entonces es necesario, queridos hermanos, que también aprendamos. Porque es la misma situación si yo llevo años en el Evangelio, pero aún no entiendo. Es que no sé, es muy complicado. Ya el domingo ahí ya me explican. Si tú solamente estás viviendo de esa manera, deberías contemplar si realmente eres un hijo de Dios. Porque deberíamos ser bereanos, hermano, en este sentido. Y no me refiero a la iglesia bereana, me refiero al pueblo bereano del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, que dice que ellos escuchaban de buena gana lo que los apóstoles les enseñaban, pero que iban a casa y escudriñaban. Porque es hermoso que Dios te hable a través de otra persona, sin duda que lo es. Y es hermoso reunirnos un domingo como hoy, escuchar la palabra de Dios, de verdadera doctrina de Dios. Claro que es maravilloso. Pero es mucho más hermoso cuando esa relación es perfecta a través de su palabra y el Espíritu Santo revelando a tu propia vida lo que Dios quiere hablarte a ti, hermano. Hay mucha gente que dice, es que Dios a mí no me ha hablado y a mí tampoco me ha hablado. Audiblemente yo nunca he escuchado la voz de Dios.
Hay gente que dice, no, yo escuché la voz de Dios que decía, veo, Juan, no sé, Moisés, Isaías, Samuel. Y suena lindo y suena romántico y qué chévere. Pero si a pesar de haber escuchado audiblemente la voz de Dios, tu vida sigue siendo igual, no ha pasado nada. Lo importante es cuando la escuchas y el Espíritu Santo la transforma en vida, en tu vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este misterio que es tan grande, que dice que es Cristo en vosotros. No dice es Cristo con vosotros. No dice es Cristo por vosotros. Dice es Cristo en vosotros. Y esto es algo que en el Antiguo Testamento ni siquiera tenían idea de que eso podía pasar. Pero es una revelación hoy a los santos, a los justos, de que el mismo Espíritu de Dios, Dios mismo, está morando en ti y en mí. ¿O acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo murió en la cruz y te ha llamado a ser un ministro de la predicación del Evangelio. A ti y a mí, hermanos. A mí como pastor y a ti. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Predicas la palabra en tu casa? ¿Predicas la palabra en tu trabajo? ¿Predicas la palabra en la comunidad, con tus amigos, con tus familiares? No te estoy diciendo anda y habla ahí como ciertas personas lo suelen hacer de una forma religiosa. No te estoy diciendo eso. Pero sí nos dice que lo hagamos de dos maneras. Amonesta y enseña. Pero ¿cómo vas a enseñar si no sabes? En el instituto ministerial estaba viendo, hace 3 años teníamos 20 estudiantes. Hoy tenemos 20 estudiantes. En una iglesia de 200 personas. Está el diezmo de la iglesia. Pero si esto fuera un concurso, si al instituto ministerial solamente pudieran entrar los escogidos, los que le caen bien al pastor, los del grupo selecto, entonces la gente lucharía por entrar. Pero cuando las puertas son amplias, todo aquel que venga aprenda. Ya el domingo es suficiente. Ojo, y no te estoy diciendo que solamente a través del instituto ministerial tú puedes aprender. Yo te estoy incitando a que aprendas en tu casa. Que le preguntes a un líder de la congregación algo que no conoces. O que lo investigues tú mismo. Compra un diccionario, compra una concordancia. ¿Qué es concordancia? Diccionario, ya tengo el LNS. Hermanos, ¿cómo es posible que estando tanto tiempo en el Evangelio todavía sea necesario alimentarnos de leche? Cuando deberíamos estar yendo y sumergiéndonos en las profundidades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Han sido amonestados y han sido enseñados, hermanos. A todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Eso es complicado? Sí. Por eso son los padecimientos de Pablo. Por eso se está completando, ¿sí?, lo que él dice, las aflicciones de Cristo. Porque hacer esto, llevar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, amonestar a mis hermanos y que digan otra vez el pastor con lo mismo, me trae aflicción. Pero a esto nos ha llamado el Señor. Y déjame decirte un secreto por 4ª vez en esta vez. A ti también. A ti también te llamó lo mismo. Tal vez no para que prediques desde un lugar como este, pero sí para que prediques allá,
donde realmente importa. Y por último, porque hasta ahí la cosa está complicada, pero me encanta Colosenses, porque después de lanzar los retos, así como hace 3 semanas también lancé un reto medio similar, Pablo termina diciendo de esta manera: para lo cual, o sea, en base a lo que les he dicho y todo esto que les he dicho, también trabajo luchando. Utiliza 2 palabras que bien podrían ir por separado. Para esto lucho o para esto trabajo. Pero él es enfático. Para esto dice trabajo luchando. Trabajo luchando, porque no es fácil, porque no es sencillo, porque es más fácil no hacer nada, porque es más fácil sentarme y vivir una vida cristiana relajada pensando que soy el princesito y la princesita de Dios, en vez de pensar que soy un ministro, embajador. A mí me suena hasta más chévere que princeso. Al menos para hombre me parece mejorcito, ¿no? Embajador, ministro. ¿Sí? Y para las mujeres empoderadas, ministra, embajadora de Dios. Y para esto trabajo y lucho. No es sencillo, no es fácil, porque tengo que sobreponerme inclusive a mí mismo. ¿Quién es tu peor enemigo en esta batalla? No es el diablo. Eres tú mismo. ¿Quién es el que es más complicado cuando quieres orar? Voy a orar. No es que tu esposo sale, no ores, no ores. Tus hijos, no ores. No, uno mismo dice, ay no, pero está ya muy tarde, mejor voy a dormir. Mañana me levanto a las 5 de la mañana para orar. 8 de la mañana levantándose así, limpiándose la barba. ¿Qué es el más complicado cuando vas a venir a la iglesia? No es el taxista, es que el diablo no me mandaba un taxi. No, si el diablo no tiene que mandarte un taxi, tienes que levantarte temprano y venir. Pero para eso quiere decir, toma tu propia cruz y sígueme. Entonces tengo que luchar y trabajar. Luchar y trabajar. Y ahí viene lo fantástico. Según la potencia de Él. Porque si depende de mí, dejémoslo ahí, cerremos esto y vamos cada uno para su casa. Pero esto no es por nuestra propia fuerza, es según la potencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? La potencia. Y Él es, todas las potencias del mundo no son ni el 1% de su potencia, de aquel con el poder de su boca creó los cielos y la tierra, que aquel que venció a la muerte con la cruz y nos ha llamado a la salvación y a la vida eterna, aquel que tiene el poder de restaurar tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu todo. Es la potencia de Él la que te da la capacidad de trabajar y luchar. Pero si te das cuenta, a ti te toca trabajar y luchar y Él te da la potencia para que lo hagas efectivo. ¿Para qué? Para su gloria, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Pongámonos de pie. Cuando Él dice, actúa poderosamente en mí, Él estaba sabiendo de que esta carta es una carta atemporal. No fue una carta nada más que se quedaba en Colosas, porque ¿recuerdas lo que te dijimos? 1 o 2 años después de esta carta, Colosas como pueblo desaparece por un terremoto. Entonces la carta, si era solamente para Colosas, hubiera quedado en nada. Esta carta es una carta atemporal porque es una carta para el primer siglo, como lo fue para la Edad Media y como lo es hoy para el siglo XXI y como lo es hoy para tu vida y mi vida personalmente. Ministros de Dios, llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio, con una vida que refleje la potencia y el poder de Dios, con toda inteligencia espiritual y sabiduría.
teniendo gozo en medio de la aflicción, por vosotros, por los demás, gozándome que si hoy mi sacrificio, mi tiempo, mi dinero, mi conocimiento, mi todo, sirve para que otros puedan crecer y ser edificados, me gozo en aquello. Porque si bien es cierto, aunque por corto tiempo tengamos que vivir aflicciones, la verdad es que hay recompensa en Cristo Jesús.